Hola, Ma, bendiciones. Hola, tía, ¿cómo estás? Hola, Gaby, bendiciones. Gracias. Bueno, voy a esperar, sí, unos minutitos más y ya voy a comenzar. Hola, Mel, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola, Ale, bendiciones para todos. Bueno, primeramente me voy a presentar, sí. Mi nombre es Carolina y soy líder del Ministerio Apostólico Internacional Camino de Vida. Y bueno, como todos los jueves, sí, a las 20 horas, estoy en este horario, sí, eh, trayendo palabras, sí, a través de lo que el Apo habla, ¿no? Los domingos. Estamos ya con un grupo de hermanos, ya desde marzo más o menos que estamos predicando y dando gracias a Dios por poder estar en este lugar y poder llegar, ¿sí? Y estar predicando la palabra de Dios que me usa como instrumento, gracias a la vida de mi apóstol, ¿sí? Del apóstol y la apóstol Karina, que me dio este privilegio también para poder ser un instrumento para Dios, ¿sí? Así que le doy gracias a ellos por confiar, ¿sí? Hola, Pa, ¿cómo estás? Hola, Romy. Hola, tía. Bendiciones para todos. Y bueno, y esta semana, eh, también antes de empezar, quiero contarte que estamos en un canal en YouTube, ¿sí? Que se llama Voz de Alerta. Así que si vos querés darle un me gusta, suscribirte, es de mucha bendición para llegar a más personas y poder llegar a muchas personas que necesitan la palabra de Dios, ¿no? Bendiciones, Bray, ¿todo bien? Bueno, y esta semana seguimos hablando sobre la importancia, ¿no? De tener un pastor y la conexión, ¿no? Que tenemos que tener con nuestra guía o, o con esa persona que Dios puso delante, ¿sí? Para que nos aconseje, para que sea nuestra, nuestra flecha, ¿no? Sea el que abra el paso para acompañarnos, ¿sí? En nuestra vida cristiana, ¿no? Y bueno, el Apo estuvo tocando, ¿no? El domingo, la vida de Moisés, ¿sí? Cuando él delega su autoridad a Josué, ¿sí? Pero yo hoy no me quiero enfocar tanto en la vida de Moisés, sino en la vida de Josué, ¿sí? Y quiero leerles Números 27, 18, ¿sí? Se los voy a leer. Números 27, 18 dice. Perdón, 12. Números 27, 12. El Señor le dijo a Moisés, dice, sube a ese monte en las montañas de Abarín y mira la tierra que les he dado a los israelitas. Cuando la hayas visto, tú también te reunirás con tus antepasados, así como sucedió con tu hermano Aarón, porque ustedes desobedecieron mi mandato en el desierto de Sin, cuando la gente se rebeló contra mí. Ustedes no honraron mi santidad ante los israelitas cuando ellos pidieron agua. Esto hace referencia a las aguas de Meriba, cerca de Cades, en el desierto de Sim. Moisés le dijo al Señor, te ruego, Señor, Dios de toda la humanidad, que elijas un hombre como jefe sobre la comunidad, que los guíes en las batallas y cuide de ellos para que así la comunidad del Señor no sea como un rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moisés, manda llamar a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, y pon tu mano sobre él. Haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y dale el mando delante de todos ellos.
dale parte de tu autoridad para que toda la comunidad israelita le obedezca. Pero para consultarme, él debe presentarse ante el sacerdote Eleazar, quien usa el Urim para consultar al Señor. Cuando Dios lo ordene, Josué y todos los israelitas con él irán a la guerra y volverán también cuando él lo ordene. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado, trajo a Josué y lo hizo presentarse ante el sacerdote Eleazar y toda la comunidad, dice. Luego Moisés puso sus manos sobre la cabeza de Josué y le dio el mando tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Josué, sí, comenzó siendo un ayudante de Moisés primeramente. Antes, en Éxodo, ya Moisés lo había llamado a Josué para que sea uno de sus ayudantes, que tenía, digamos, parte de su autoridad para poder ayudarlo, ¿no?, a llevar el pueblo hacia donde tenían que ir, ¿no? Pero luego dice que Moisés le delegó, ¿no?, su autoridad sobre el pueblo y iba a ser quien lo lleve a conquistar la tierra de Canaán. Ahora, yo me quiero antes de pasar a lo que quiero hablar, ¿no?, quiero que leamos Deuteronomio 31, que es el versículo que el Apo leyó. Dice 31, Deuteronomio 31:1, dice: Cuando Moisés terminó de decirle todas estas cosas, estas palabras al pueblo de Israel, dijo: Yo tengo 120 años de edad, ya no soy capaz de dirigirlos. Además el Señor me dijo: Tú no cruzarás el río Jordán. El Señor tu Dios es el que te dirigirá a través del río Jordán. Él destruirá esta nación ante ti, tú ocuparás su tierra. Josué es el que los dirigirá, como el Señor lo prometió, dice. El Señor les hará a ellos lo mismo que les hizo a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos, y a su tierra cuando los destruyó. El Señor los ayudará a ustedes a derrotar estas naciones, y ustedes deben hacerle todo lo que Él les mande. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni se aterroricen de ellas, porque el Señor, su Dios, irá con ustedes. Él no los abandonará ni los olvidará, dice. Luego Moisés llamó a Josué mientras el pueblo de Israel observaba, y le dijo a Josué: Esfuérzate y sé valiente, tú dirigirás a este pueblo hacia la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados, y tú las repartirás y se las asignarás. El Señor te dirigirá, estará contigo, no te dejará ni te olvidará. No tengas miedo ni te amedrentes, dice. Bueno, yo me quería enfocar más que nada en la vida de Josué, ¿sí? Yo creo que muchos de nosotros anhelamos algo más, ¿no? Como cristianos siempre tenemos una meta o anhelamos algo más en esta vida, ¿no? Y hay muchas personas que tal vez anhelan hoy el pastorado, anhelan ser líderes, anhelan ser tal vez profetas, dicen, bueno, yo me quiero desarrollar siendo alabancista o un montón de cosas, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un don, ¿no?, que Dios le dio. Pero el Apo decía dos cosas, ¿sí? Que es la que me más marcaron a mí, ¿no? Dice, lo primero que decía era que la conexión o el estar pegado a tu guía era lo que te iba a traer bendición y te iba a mantener en continua bendición, ¿sí? Y la segunda que decía era que no hay pastor sin pastor, decía. No hay pastor que no se deje pastorear, ¿sí? Y hoy muchos de nosotros queremos alcanzar cosas, anhelamos algo más de solamente ser ovejas, ¿no? Queremos llegar a cumplir nuestro propósito en esta tierra, ¿no? En el camino de Dios, pero tenemos que tomar la vida de Josué, ¿sí? Josué lo primero que hizo, o lo que hacía, ¿no?, fue reconocer, ¿sí? Fue tomar y reconocer a Moisés como su guía, ¿sí? O sea, hay muchos capítulos donde vemos a Josué junto a Moisés. Él estaba en continua conexión con él. También lo vemos en Éxodo cuando él sube al monte, sí, y Dios le dice a Moisés que vuelva a escribir los mandamientos, que vuelvas a dividir tablas, y él estaba en continua conexión con su guía.
eh, y Josué cumplía todas esas cualidades. Eh, Él no pasaba por encima, a pesar de que después vemos que fue varias veces fue llamado por Moisés para que asuma un poco de autoridad sobre el pueblo. Él nunca pasó por encima de esa autoridad que Dios le había otorgado a Moisés, sino que él se mantenía en el lugar donde tenía que estar, ¿sí? Tal vez le había dado autoridad a Dios, pero sabía que su máxima autoridad era, era Moisés, ¿no? Entonces muchas veces nos pasa eso. Queremos llegar a hacer más cosas o queremos llegar al pastorado, al liderazgo, pero no nos ponemos en sujeción con nuestro pastor, ¿sí? Y él es el que nos va a delegar esa autoridad o ese rango que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque a él se lo designa Dios, ¿no? Para que te lo diga a vos. Y ahora todo lo que necesitamos eh, va a venir por medio de nuestro pastor, ¿sí? Porque Dios es el que lo estableció así. Sea tu pastorado o sea algo que anhelás, Él es el que te va a ayudar para que lo alcances. Eh, por eso a muchos les pasa eso. Quieren tal vez llegar al pastorado o al liderazgo haciéndolo a sus propias formas, eh, no fijándose en las formas que Dios estableció. Por eso tenemos a un pastor, ¿no? Porque él es porque eso es lo que así estableció Dios, ¿no? Y, y por eso tenemos que hacerlo a la forma de Dios. Ese rol o ese llamado tiene que ser delegado por tu pastor. Pero sin el reconocimiento o no tomarlo a tu guía o no haciendo caso a la dirección que él te da, no lo vamos a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque esa autoridad y ese lugar te lo tiene que dar Dios. Por más que vos tal vez sabés que tenés un don, tal vez tu don hoy es, no sé, alabar a Dios o tu don es ser evangelista, sentís que ese es tu llamado, pero primeramente está el pastor, que él es el que te va a ayudar para que cumplas tu llamado. Y él es el que te va a dirigir para que vos lo hagas. Él te va a mandar, ¿sí? Porque así lo dijo Dios, el pastor es el que va a delegar esa autoridad. Por eso tenemos que estar en continua conexión para eso. ¿Para qué? Para poder alcanzar nuestro llamado en el camino de Dios. Así pasó con Josué. Tal vez Josué al principio, como les decía, era ayudante. Y tal vez, capaz que no se pensó que iba a ser el líder y que lo iba a suplantar, no a Moisés. Pero, eh, fue Moisés el que lo delegó y ese Moisés el que lo dirigió para que así lo sea, ¿sí? Ahora, después, lo que quería compartirles, ¿no? Pues lo que Dios a mí decía, ¿no? Es que de Números a Deuteronomio habrán pasado mucho tiempo desde que Moisés asumió una autoridad diferente, ¿no? En el pueblo, perdón, Josué, y después cuando Moisés ya lo consagra como el que iba a seguir, ¿no? Liderando al pueblo, habrá pasado mucho tiempo, ¿no? Un tiempo largo, pero el momento de que Josué fuera el sucesor de Moisés llegó. Y también nos pasa eso, que muchas veces no queremos esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es transmitido a los pastores para que ellos nos ayuden a llegar, ¿no? Muchas veces se te va a hacer largo, capaz decís, uy, yo quiero ser pastora, pero yo lo quiero ya. Y no te pones a fijar que tenés un montón de cosas que pasar para llegar a ese propósito. No es así nomás, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Querer hacerlo rápido, la ansiedad nos lleva a que tomemos malas decisiones y que tardemos o que nunca lleguemos a ese propósito o a eso que anhelamos. Y vivimos la vida así, incumpliendo lo que Dios estableció para que obedezcamos. Vivimos en un continuo desierto, así como decía Lapo. El desierto va a tardar todo lo que vos no tardes en obedecer. Entonces, todo esto es
para que nosotros lo pongamos en práctica y lo obedezcamos. Para que no vivamos en un continuo desierto y no vivamos como el pueblo que se quedó quejándose, que tal vez muchos se perdieron de la tierra prometida por querer hacerlo a sus formas, por no adoptar las formas que Dios estableció con un líder, con un pastor. Así como hay muchas cosas que tenemos que obedecer y establecerlas en nuestras vidas, tomarlas para nuestra sí, ¿no? Así también esto, que debemos entender que el pastor es el que nos va a delegar la autoridad a nosotros. Que si anhelamos un llamado, tenemos un llamado a ser algún ministro de Dios, que primero tengamos que obedecer a nuestro pastor, reconocerlo como en la autoridad. Si tal vez vos no reconoces a tu pastor como autoridad y tal vez ahora ya decidís ser pastora y bueno, decís, bueno, me nombro pastora y Carolina y ya está. ¿Cómo vas a poder obtener ese reconocimiento de los demás siendo vos pastora o pastor si no reconoces al que Dios te puso en este momento? Y muchas veces nos pasa eso. La gente piensa que la persona que Dios puso enfrente tuyo no es para vos. O que esa persona te dice, te quiere ver mal, o esa persona no te dice lo que realmente vos querés escuchar, te dicen la corrección que tal vez necesitas, pero no te das cuenta que eso no te lleva a tu llamado y que si querés llegar a ser pastor o líder, ese no es el camino. El camino es primero reconocer al pastor que Dios te puso en tu camino, ¿sí? En esa congregación o para tu vida, porque eso es el que Dios te preparó y es porque ese es el que necesitas, ¿sí? Por más de que muchas veces esa corrección sea dura o quieras evitarla porque querés seguir siendo de la misma forma, esa es la que te sirve para que vos puedas alcanzar tu llamado. Pero mientras tanto, mientras no la recibas y mientras vos sigas de tu misma forma, no vas a poder alcanzar eso que Dios quiere. Dios quiere que todos seamos, yo creo que Dios quiere que todos llegamos a ser pastores, quiere que lleguemos a ser ministros, pero esos verdaderos ministros. Josué tenía eso, tenía esa conexión genuina con Moisés. No era una conexión falsa que un día lo escucho y le hago caso y otro día no. No, Josué está con una conexión genuina, verdadera hacia Moisés. No era una conexión, digamos, que estaba media floja y que a veces le iba la señal. No, era constante, así como Moisés con Dios, ¿no? Su conexión era constante, aunque muchas veces se equivocara, después Dios tal vez él lo reconocía. En ese momento cuando hablan en números, Moisés es el que le dice a Dios, manda a alguien, ya que yo no soy, le dice, manda a alguien, escoge a alguien que sea el que saque a este pueblo, ya que yo no lo voy a llegar, que alguien lo haga. Y él estaba en esa conexión con Dios y Dios le hizo caso, lo ayudó para que venga esa persona, Josué, que era el que los iba a ayudar a pasar a la tierra prometida, ¿no? Eh, entonces eso es lo que les quería compartir, que podamos entender que nuestro llamado depende de nuestro pastor también, depende de lo que él nos guíe, depende de nosotros hacerle caso a él para que lleguemos a ese llamado. Por eso espero que les sirva, espero que se haya entendido lo que quería compartir, eh, porque nos pasa eso. Siempre queremos hacer nuestras formas, siempre queremos tal vez no aceptar esa corrección por querer llegar rápido, por no querer esperar. Y los tiempos son de Dios y las autoridades que Dios puso en nuestra vida son de Dios. Entonces, nunca va a ser para mal todo lo que el apóstol o la pastora nos diga, ¿no? Va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Dice que Dios es un Dios de bien, es lo bueno, ¿sí? Y Él quiere lo mejor para vos. Así que bueno, espero que se haya entendido. Gracias por estar ahí. Gracias por haberse conectado. Los bendigo y que tengan un buen fin de semana. No, mañana es viernes, todavía no. Pero bueno, voy a orar, ¿sí? Y ya me despido.
Gracias, Señor, por este día, por este momento en que puedo estar hablando tu palabra, Señor. Espero que lo puedan tomar como yo lo entendí, Señor. Gracias, Padre, por este momento y por todos los que estuvieron del otro lado, que puedan escuchar esta palabra y tomarla para su vida, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Chao.